qué relación tiene con nuestro trabajo en busca de la defensa de los animales. ¿Cuántas palabras, ¿no?, de derecho, defensa, animales, herramientas, búsqueda de soluciones? Yo les voy a decir que hay mucha información al respecto. La capacidad de síntesis de todo lo que yo quisiera transmitirles es muy complicada. Y quisiera que entendieran, por favor, que hablar de términos jurídicos, que hablar de derecho, que es aquella institución que regula casi todos los aspectos de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, desde cómo ingresamos a un sitio o cómo salimos de él, desde cómo se nos califica a nosotros como seres humanos y cuáles son las nociones de importancia para defender a alguien o no, hasta la forma en cómo tú le puedes restringir sus libertades a un ser. Hablar de derecho es hablar de conceptos muy delicados en ese sentido. Yo quiero, por favor, que de repente, si es que hay algún conocedor aquí de temas jurídicos, como una de nuestras ponentes también, entiendan que la forma en que yo les quiero acercar a esta temática es de una forma muy práctica y muy didáctica. Les voy a hablar en un sentido muy coloquial, que no necesariamente es la terminología jurídica. Es para que ustedes puedan entender qué es lo que les va a servir a ustedes. Yo lo que quiero es darles a ustedes todo aquello que les va a ayudar en su búsqueda de una solución por la crueldad animal, que es institucionalizada. Todo lo que nos han explicado nuestros compañeros en sus ponencias, tanto desde el punto de vista de la economía, de cómo los animales son un producto, un recurso, un medio para la satisfacción de las necesidades humanas, como el hecho de cómo los animales son vistos bajo una imagen idealizada, de cómo la gallina puede ser feliz bañándose en su caldo, y nosotros vemos ya ese tipo de imágenes con una actitud de indiferencia, porque dentro de nuestra vida es normal, es porque el derecho, nuestras leyes, nuestras instituciones lo permiten. El derecho traduce supuestamente la realidad, traduce lo que ustedes están pensando. ¿Es eso lo que ustedes piensan? Son los medios de comunicación que están recogiendo el pensamiento de ustedes, el pensamiento de una mayoría, el pensamiento de los que importan, los seres humanos. La industria está recogiendo la demanda de a quienes sirven, o le están imponiendo un producto en función a sus propios intereses. ¿El derecho está recogiendo esa realidad o nos está imponiendo una realidad creada? Seguramente les debe llamar la atención el nombre de mi ponencia. Un montón de palabras que seguramente para muchos son desconocidas, mientras que para otros de repente están muy familiarizadas. Animales humanos y no humanos en el derecho peruano. De la distopía especista al surrealismo abolicionista. Yo he preparado todo un esquema que me va a permitir introducirlos a la idea de esta tesis. Tenemos en primer punto los animales, un reconocimiento del concepto de que todos somos animales. El ser humano es también un animal, y los animales no humanos, perro, gato, conejo, gallo, el calamar o los animales marinos como la ballena, son también animales, solo que de otra especie. Esa es la realidad. Sin embargo, esta realidad, hasta que llega al derecho, se ve distorsionada por un montón de factores que son la ficción. Por eso me serví de estos conceptos desconocidos, y quizá que lo relacionan con cuestiones muy perversas, muy complicadas o muy idealistas, para poder explicar cómo se va pervirtiendo esta realidad hasta que llega al derecho. Y de algún modo dividirlo en dos extremos. Distopía. ¿Qué es la distopía? La distopía es un término muy usado en el género de la ciencia ficción. Seguramente ustedes han visto películas tipo Matrix, Blade Runner, Sardos, películas o Vendetta, una de las más conocidas. Son películas que te presentan una realidad en la que aparentemente hay una sociedad feliz que no se da cuenta de nada. Es una realidad que funciona todo perfecto. ¿Cuál es el defecto? Que hay un secreto que se esconde y que no se dice. ¿Por qué he clasificado yo que nosotros nos encontramos en una distopía especista? Porque aparentemente nosotros vivimos en un mundo feliz
feliz, en donde la sociedad avanza, la sociedad funciona, todos nos encontramos bien, pero la realidad perversa detrás de este funcionamiento perfecto en el que el Perú crece, el mundo crece, el hombre evoluciona, la sociedad se desarrolla y progresa, la realidad perversa detrás de eso es que hay una crueldad y tortura segundo a segundo de los animales. Ustedes pueden entrar a una página argentina de una asociación que se llama Anima, creo, y tiene arriba en su contador, así cada segundo, la cantidad de animales que están muriendo. Millones y millones de animales usados tanto para la industria de la vestimenta, de la alimentación, de la experimentación, y es un contador que no para. Y estamos hablando de miles de animales no humanos que están muriendo cada segundo. Esa es la realidad perversa tras todas nuestras ideas de progreso y crecimiento que hay en nuestra sociedad feliz. O sea, es un mundo feliz. ¿Es nuestro mundo feliz? Como la novela conocida, distópica a propósito, en la que supuestamente cada quien está cumpliendo con sus funciones, pero esta es la realidad perversa detrás, basada en el especismo, que es la idea de que los animales no humanos, por pertenecer a una especie distinta a la especie superior humana, son confinados a la discriminación. Por otro lado, tenemos el otro extremo, el extremo del surrealismo abolicionista. ¿Qué pasa con aquellos activistas convencidos de una realidad ética de que hay que reconocer a los animales no humanos como si fuesen seres semejantes a nosotros? Y que dicen que ellos viven una condición de esclavitud que tenemos que abolirla. El surrealismo es un poco el límite entre el absurdo y la sensatez, es hablar de nuevos lenguajes. Por un lado tenemos el absurdo de ¿qué pasaría si mañana todos nos volviéramos vegetarianos? ¿Qué pasaría si el día de mañana ya no hubiera ningún perro abandonado en la calle? ¿Qué pasaría si de pronto se regulara la adquisición de animales domésticos, o que nadie pudiera adoptar, o que habría que esterilizar a todos? Prácticamente se crearía un caos, ¿no? Y por otro lado está la sensatez de decir, este animal siente, sufre, experimenta necesidades, siente dolor y siente placer. No solamente no quiere morir, sino que tiene interés por vivir. No solamente no quiere tener dolor, sino que también busca procurarse goce y placer. ¿Y en base a qué cánones veo esto? En base a cuestiones científicas, en base a cuestiones morales. Lo cierto es que si existe este reconocimiento ético de que hay un ser que es equiparable a nosotros, entonces la única solución es la abolición. Porque si nosotros no podemos permitir que un ser humano semejante a nosotros sea torturado, victimizado y esclavizado, tampoco podemos permitir que un ser de otra especie semejante a nosotros, en todos los motivos que le dan al ser humano sus derechos, tampoco debe ser esclavizado. Por lo tanto, lo sensato sería que el día de mañana todos los animales sean reivindicados como seres que merecen respeto, dignidad y libertad, igual que los seres humanos. ¿Por qué? Eso lo voy a explicar más adelante. Pero dentro de la postura abolicionista, eso sería la sensatez. Pero el absurdo se mezcla con el absurdo de que ¿qué pasaría? Porque se crearía todo un caos. ¿Esto significa que no se debe hacer o que sí se debe hacer el cambio, no? Lo vamos a ver en el transcurso del marco legal. Pero eso sería el mundo vegano perfecto. Entonces yo lo he colocado como dos extremos, como que se va entre el uno y el otro. ¿Debemos asumir una terminología media? ¿O es que de repente es esta misma ficción la que nos va a servir de herramienta para encontrar las soluciones? Hacia el derecho. De esa manera es la única forma en que los animales y el derecho se pueden conectar. Quiero hablarles un poco ahora, antes de continuar, acerca de las reflexiones que les he introducido, dándoles un marco legislativo de la protección animal actual. ¿Para qué? ¿Para aburrirlos con leyes? No. En el díptico que se les ha entregado, yo alcancé un material en la segunda cara, alcancé un material en donde como resumo las leyes principales
que están en referencia a los animales. Bueno, hay muchas leyes con los animales, como les digo, están en todo y hay mucha regulación al respecto. De algún modo les he puesto las más generales y principales que determinan un poco las tendencias que hay. Por un lado, la Ley General de Protección de Animales Domésticos y Silvestres, que no sirve, que no es práctica, que está aprobada y que está vigente, pero en derecho, en terminología jurídica, no se puede decir que sea válida. ¿Por qué? Porque no tiene coherencia normativa, porque no se ha reglamentado, porque no es práctica. Se puede exigir, sí, pero así como le puedes exigir y no tienes a qué institución reclamarle algo, tampoco, también, mejor dicho, también puede venir alguien y decir que esa ley es inconstitucional. Porque esa ley te habla de que hay que proteger a los animales de todo acto de crueldad causado, pero no te define qué es un animal ni por qué hay que protegerlo, ni si la protección es por el animal y no por el ser humano. Y actualmente el sujeto de derecho en nuestra sociedad es el ser humano. Y si no protege al ser humano, un ser humano puede venir y denunciar esta ley. Y tanto que se preocupan muchos activistas por modificar esta ley o por plantear otras propuestas, que alguien puede venir y al final nos quedamos sin ley alguna de protección y amparo. Y que igual no tiene idea. Dice, declara de interés nacional contra todo acto de crueldad causado o cometido por el hombre, directo y indirectamente, ocasiona sufrimiento innecesario, lesión o muerte. Prohibido el sufrimiento animal, prohibido torturar. Sin embargo, está exceptuado su sacrificio para alimentar, está exceptuado su comercialización si es para intereses económicos peruanos, está exceptuado si es que es para el entretenimiento y prácticas culturales, en entretenimiento, tradiciones como la corrida de toros, la pelea de gallos, está exceptuado si es que el animal, o sea, está exceptuado todo. O sea, al final, realmente no sé a quién protege esta ley. Sin embargo, sí hay una ley más específica que es la ley de Cádiz, que sí pero que está más relacionada al tema de los perros peligrosos por el ataque y que ahí sí la preocupación es la salud y la tranquilidad de las personas, tampoco es el animal. Por otro lado, ahí me olvidé de ponerlo, hay una regulación sobre el perro sin pelo, en el que se regula que es un patrimonio cultural, creación del ser humano. Su variedad, ¿no? El ser humano ha creado la diversidad de especies que hay en relación al perro sin pelo peruano, ¿no? Y el ser humano tiene derecho a adquirirlo, a comercializarlo, siempre y cuando certifique que es un perro sin pelo original. E incluso hay unas pautas sobre cómo exportar al perro sin pelo. Esa es la otra ley. Otra ley sobre los perros guías, que fue aprobada hace poco en diciembre, que se regula el acceso a los lugares públicos, las personas que hacen de perros guías, y también sobre su adquisición, su compra y libre de impuestos y aranceles. Para que vean qué protectoras nuestras leyes de animales son. Esa es nuestra tendencia, a proteger a nuestros animales, ¿cómo? Protegiéndolos sobre cómo vamos a ver su comercialización, cómo liberamos de tributos su exportación, cómo los trasladamos de aquí a allá, a ver qué nueva especie creo, a ver si antes es patrimonio cultural del toro de Lidia, ahora es patrimonio cultural del perro sin pelo, mañana yo decido que el ser humano creó otra especie de animal y yo soy su dueño y yo tengo su patente. Ese es nuestro marco de protección legal animal. Esa es la visión que tenemos ahora. Y todas las propuestas legales van a seguir teniendo esa visión. ¿Cuál es el proyecto de legislación actual? ¿Por qué he puesto la ley forestal y de fauna silvestre dentro de los proyectos de legislación? Porque esa ley se ha modificado. Actualmente, yo les he puesto ahí también la descripción. Esta tiene como finalidad también proteger la flora, la fauna silvestre, en tanto son patrimonio cultural, en cuanto tienen influencias en nuestro medio ambiente, en tanto tiene armonía con el interés social y económico. Pero lo bueno de esta una ley es que en sus disposiciones finales se prohibió la exhibición y empleo de la fauna silvestre nativa y exótica en los circos itinerantes, ¿no? Ya no se puede usar. ¿Cuál es el problema? Que esta ley todavía no está vigente. O sea, ya se aprobó, pero no está vigente tampoco. No está vigente porque va a estar vigente el día que se haga su reglamento. Mientras tanto sigue vigente la anterior, que no dice nada sobre los circos.
Ahora esto no se lo digan a nadie porque la mayoría ya cree que sí, ya están prohibidos los circos con animales. También es cierto que sí se puede pedir un poco al Ministerio de Agricultura que acelere esta reglamentación, pero es probable que corra la misma suerte que la Ley General de Animales. Bueno, esa es nuestra situación de avances animalistas para las personas. Yo sé que es medio pesimista y medio alentador decir, pucha, nuestros esfuerzos, en verdad, parece que no van a nada, ¿no? Seguimos dando vueltas en lo mismo, seguimos haciendo propuestas, seguimos retrocediendo, se aprueba algo y vemos que eso en realidad está lleno de una serie de excepciones en las que al final ¿a quién se está protegiendo? A nadie. No se protege ni un solo animal. Ni un solo animal se ve beneficiado con eso. Pero sí, al menos avanzamos a que en el futuro ya no haya más circos con animales. Por ejemplo, en esa última ley. Pero que, como digo, que sí, justo nuestros mejores avances todavía prácticamente están en proyectos, no en vigencia. Y por otro lado, nuestros otros mejores avances, que son una de las estrategias que mejor se han planteado, es el proyecto de ley de la Iniciativa Legislativa Ciudadana, que busca incorporar como delitos de animales al Código Penal todo tipo de maltrato, crueldad hacia ellos, y también está descrito y sobre el cual nos va a exponer más Juliana de Perú y Taurino. Y también el proyecto de ley que busca prohibir el ingreso de menores de edad a espectáculos taurinos y me parece que también a otro tipo de espectáculos crueles con animales, ¿no? Eso ya nos va a aclarar un poco más. ¿Y por qué son interesantes Por el cambio de propuesta, porque de repente ya no lo dejamos tanto al aire como a decisión de nuestros representantes políticos, sino que va a haber una alternativa. Pero que eso nos explique mejor ella, pero sí son unas propuestas muy interesantes. Lo que sí, en mi opinión personal, creo que nos hemos quedado un poco débiles en cuanto a los delitos, porque de algún modo dentro del proyecto lo estamos considerando como falta, mientras que en Brasil ya se estaban probando que sean considerados como delitos. O sea, que la pena no sea una multa, ni quitarte el animal, ni retirar pertenencias, sino cárcel efectiva, de 4 hasta 10 años, dependiendo de cómo se afectaba el animal. Eso sí, todavía hay algunos que creen, esto tampoco lo digan. Salen las noticias, ya se aprobó en Brasil, ahora es delito maltratar a los animales. No, todavía no, lo ha aprobado una comisión para que luego sea aprobado por los congresistas de Brasil. ¿Qué ha pasado? Ahora de todas maneras es probable que sí se apruebe. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué ellos lo logran? ¿Por qué otros no? Te voy a explicar. ¿Cuál ha sido el problema? El principal problema de que tengamos ese panorama tan triste en relación a la protección de animales. Primero, la formación y aprobación de una norma, términos jurídicos, abogados, ¿qué ha ocurrido? Procedimientos legales. El llevar una norma significa generar una serie de formularios, de procedimientos, de plantear estrategias, de redactar, de ir a hacer lobby, porque el lobby existe, de ir a perseguir a los congresistas, de ir a perseguir a los ciudadanos, de ir con los ministerios, porque nada te sirve una ley si es que después no la vas a poder articular. Y es que es todo ese proceso, el llevar a una norma, que es algo que se tiene que hacer para todo, eso es hecho, pero es que eso es trabajo de los abogados. Con eso no, los activistas, que son pocos y que ya tienen mucho trabajo con todos los animales torturados en la calle ahorita, no se deben llenar de esto. Ese es todo el problema, que de repente estamos disipando nuestras energías. La formación y aprobación de una norma, y les reitero, esto es en una forma muy coloquial, porque si yo voy a una clase de Derecho a decir que esta es la formación y aprobación de una norma, me voy. Pero esto es para que ustedes lo entiendan en términos coloquiales. Primero, el análisis objetivo de un problema y una necesidad, que, como les digo, está mal identificado. Nosotros no hemos identificado cuáles son nuestros principales problemas. Primero, es verdad, las corridas de toros pueden ser crueles y horribles para muchos, pero para otros es su práctica cultural que los identifica y sin la cual no podrían vivir. Eso es un debate muy cuestionado. Ya no es por el tema de si el animal sufre o no, sino porque hay un tema de derechos de personas. Por un lado está el
que le molesta y sufre con una cosa violenta, mientras que por otro lado está el que goza con eso y sin eso no puede vivir. Y los dos son derechos muy importantes y muy válidos, porque es una cuestión ética en la que no se trata de quién tiene mayor razón o no, sino de cómo debemos convivir. Y es cierto, eso puede ser horrible para algunos, pero es un tema de urgencia en nuestro Perú. Es un tema de urgencia para los todos, pero es un tema difícil, poco factible. La cuestión es cambiar la estrategia, y por eso la estrategia se ha cambiado. Entonces, ¿cuáles son nuestros principales problemas? Nuestro principal problema es la sobrepoblación animal. Afuera hay un montón de animales, hay un montón de distritos en otros países que ya no hay ni un solo animal abandonado en la calle. Siguen alimentándose animales, sigue habiendo problemas de pieles, pero tú ya no ves animales abandonados en la calle. Acá tienes animales atropellados en la carretera cada segundo, animales sin comer, animales torturados, gente que entierra vivo a su animal, un sereno que cuelga, que deja un animal ahorcándose, un congresista que mata. Ese tipo de problemas, y que son los que tienen mayor sensibilidad en las personas, ese tipo de problemas, la sobrepoblación, de cómo se siguen reproduciendo los animales, que no hayan programas de esterilización, de control, la zoonosis, el problema para el ser humano, el problema de contaminación, el problema de salud pública, el riesgo de que se te cruza un animal, no es solamente el animal atropellado, es también la persona que atropelló al animal y que de repente no quiso atropellarlo y también se pudo matar. Y pudo matar a niños. O sea, ese es un tema que se puede llegar a la sociedad. Esos son los temas en los que podemos ir trabajando. El diseño de la propuesta, las vías. Recurrir a un representante político, a una institución ejecutiva, a una iniciativa ciudadana. Y por otro lado está que hay que pasar por la parte de consulta, la parte de que llegue al Congreso y se debata, y por otro lado, si se debate, que ya es bastante que se debata algo, hay que esperar si es que lo aprueba, porque puede ser que no lo apruebe. ¿Por qué? Porque de repente no tiene suficientes representantes animalistas en el Congreso. Y por otro lado, en el mejor de los casos se aprobó, ya tenemos leyes aprobadas, pero no se implementa, no se reglamenta, y por otro lado no se legitima. ¿Qué es la legitimación para el derecho? Que tú no impongas una ley a alguien, porque al final si tú impones una ley, la gente no lo va a aceptar y nunca se va a implementar. La idea es que el derecho recoja un cambio que ya existe en la sociedad. Entonces es en la sociedad donde se tiene que trabajar. Es en la industria, en los productos que tú consumes, en tu forma de ver las cosas. Si es que tú decides mañana, tú, tu hermano, tu mamá, tu papá, tus hijos, tus amigos cercanos, si es que basta que una persona entienda que no se deben reproducir a los animales a diestra y siniestra, que es preferible esterilizar, que no hay que comprar, sino que adoptar, que no hay que comprar tal producto que experimenta en animales porque tengo este producto muy bueno que no experimenta en animales. Cuando la gente entienda que no todo lo que está en los medios es lo más importante, sino que yo puedo construir mis propios canales de comunicación, entonces es también cuando el derecho lo puede recoger. El segundo problema que tenemos, ¿por qué nuestras normas no funcionan, nuestros intentos legislativos no funcionan? Porque el único derecho de los animales que existe aquí en el Perú y en el mundo es el derecho del animal humano de explotar a un animal no humano. Ese es el único derecho de los animales que existe acá en el mundo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Un cambio de paradigma, como les explicaba al inicio. ¿Pero qué hacer? ¿Irse de un extremo a otro extremo o hasta cuándo postergar el cambio? No quiere decir que el día de mañana todo vaya a suceder, pero sí quiere decir que a partir de ahora se puede empezar a trabajar. Porque así como el día de hoy hay alguien planteando una propuesta y se les invita a todos ustedes y llegaron hasta aquí por una invitación, el día de mañana ustedes pueden decidir cambiar una visión más amplia. Y pasado mañana pueden haber decidido contagiarle esa visión al doble de personas. Y bajo esa visión tendríamos un mundo libre de maltrato animal en cuestión de 5, 6, 7 años. ¿Por qué? Porque debemos desacostumbrarnos de seguir postergando el cambio.
el modelo actual, que tiene una visión instrumental de nuestras instituciones. Eso hasta el cansancio, explicado de la forma como los animales son vistos como recursos, y también cómo existe la visión de que el bienestar, el interés social, que es un concepto tan filosófico y tan flexible, se piensa que el interés social es interés de la mayoría. ¿Es así o no es así? Es algo completamente discutible. Déjenlo para el coloquio de filosofía del derecho, también para los abogados o también para los filósofos. Pero el punto es que ese es un problema, los animales vistos como recursos. Tenemos una normativa inválida y tenemos una normativa ilegítima, como les expliqué. O sea, una normativa que no está recogiendo el cambio de la sociedad, sino que está imponiendo algo que de repente para lo que la sociedad no está preparada. Y segundo, una política de impunidad, que aún teniendo una ley, las sanciones no se aplican. El cambio sería ir hacia una visión no especista, una visión que no discrimine por razón de especie. ¿Cuál es el proceso? De repente esa no es la única solución para todos. La idea es llegar a la mayor cantidad de personas. De repente a alguien que tiene una visión utilitarista e instrumental, se le puede llegar convenciéndole también de que de repente los intereses de las personas han cambiado. Pero en todo caso ese es un mensaje que va directo para los activistas. No es un mensaje que va dirigido hacia toda la sociedad. En todo caso la sociedad tiene derecho a ceñirse a ciertas libertades, pero siempre respetando los límites. Siempre va a haber un patrón que te limita a hacer otras cosas. Pero eso también es una discusión que excede a esta ponencia. Por otro lado, el reconocimiento de derechos mínimos. No se trata de complicarse hablando, ¿y mañana qué significa? ¿Que mi perro va a tener derecho a comprarse un carro y que luego yo le puedo obligar a que estudie? Son cuestiones que no vale la pena pensar, ¿no? Se habla del derecho mínimo, de un derecho mínimo que en el transcurso te permita desarrollar otro tipo de derechos, así como lo hay ahora para los derechos humanos. Y es que hay que ponerse a pensar, como activista, es en qué momento yo empiezo a reconocer verdaderamente al animal como alguien que merece importancia. Yo estoy preocupada por la defensa de los animales, porque me importa el sufrimiento de ese animal o porque me importa que yo estoy sufriendo porque me da pena. Es una visión romántica. Lo que me preocupa es que yo sufro o lo que me preocupa es que él está sufriendo. Yo me estoy imaginando que sufre. Entonces hay que diferenciar esas cuestiones porque eso no lo va a recoger el derecho si es que lo quieren usar como herramienta. Y por otro lado, la ejecución de alternativas. Otra vez, no postergar. No hay un solo modo de hacer las cosas. Y somos nosotros quienes vamos a plantear las alternativas. Y son esas alternativas las que van a ser reconocidas. ¿Hacia dónde se va la proyección legal, entonces? Hacia redefinir los conceptos animalistas como categorías e instituciones jurídicas. Como les digo, la terminología jurídica es diferente a la terminología que usamos coloquialmente. Si nosotros como activistas usamos una serie de conceptos que son jurídicos, todos esos conceptos que ustedes pueden leer ahí son conceptos jurídicos. Y la concepción jurídica que se le da es muy distinta a la concepción que yo le puedo preguntar a cualquiera que no tenga conocimiento de derecho. Entonces, ¿por qué? Porque algunas palabras ni siquiera existen en el diccionario. Especismo no existe en el diccionario. Veganismo no existe en el diccionario. No está reconocido. ¿Por qué? Porque no terminamos de asumirlo eso como palabras nuestras, porque hay que llamar a las cosas por su nombre, porque cuesta, porque duele, porque choca, porque es difícil plantearse la reflexión y por eso ese es un espacio de reflexión. Es muy complicado y sé que probablemente esté chocando con muchas personas ahora y voy a chocar siempre con personas después, pero al menos en el interior hay que reconocer que es un proceso de cambio y que nadie les va a exigir y les va a criticar que cambien de día para mañana, pero sí que si ya tienes el conocimiento interiorizado, que desde entonces empieces a cambiar, que desde entonces tengas la voluntad de hacerlo, que desde entonces al menos reconozcas que hacia ahí es el camino. Es tan importante eso, porque evita al menos que se sigan truncando ciertos avances. Evita que se trunquen los avances más fáciles, porque a veces por esa incoherencia no se puede evitar que de repente por esa incoherencia van a seguir muriendo animales para la alimentación, pero por esa pequeña inconsecuencia
de ni siquiera empezar a aceptar que hacia ahí van las cosas, aunque reconozcas que tú todavía no estás preparado para hacerlo, por ese pequeño no reconocimiento todavía no se puede evitar que un perro sea golpeado. Entonces el reconocimiento es muy importante. Es muy importante que ustedes se vayan pensando de aquí, de esta reflexión jurídica, que el derecho no es la solución. El derecho es una convención social. El derecho, hay legales, hay normas ejecutivas que va a plantear un ministerio, pero el derecho principalmente y moralmente va a recoger la conciencia de las personas. Entonces, es una cuestión de concientización social. Por eso yo les dije a ustedes, yo les voy a traer aquí la herramienta que les va a servir a ustedes como activistas. Al comienzo, cuando les puse el problema, había un círculo que decía coyuntura. Todo este problema es coyuntural. Todas las normas que se ven y todos los puntos, la agenda en el Congreso son absolutamente coyunturales. Replantear la cuestión de animales, porque no está definido en las leyes. ¿A qué animales vas a proteger? Y ese es el problema de la visión. Tú puedes decidir, por una cuestión práctica, proteger hoy día a los perros. Porque si te importan los animales, te importa ese perro que está sufriendo. Pero si te importan todos los animales, de repente no vas a querer hacerlo porque vas a decir, no, eso es especismo, eso es diferenciación. No, también importa. Porque si te importan los animales, te importa el animal como individuo. Y también te preocupa proteger a ese. Ahora bien, por eso, ¿qué es animales como sujetos de derecho? Si yo les reconozco que los animales son sujetos de derecho, y ya les había explicado un poco, como las personas, significa no tratarlos como propiedad, significa que son individuos, significa que hay una consideración de igualdad, de animal humano como animal no humano. Ahora mi planteamiento es eso es como derechos de los animales. No es como medidas legales para evitar cierto sufrimiento, esas cosas que se pueden ir trabajando en el proceso. No digo que no, hay una separación, legalmente sí hay una separación, pero si estamos planteando en el derecho como herramienta legal, moral, esa es la figura. Si yo decido que los animales deben tener derechos, entonces decido que estoy dispuesta a aceptar esa realidad, que un animal no es propiedad, que un animal es individuo, que yo no voy a proteger la especie de venados, que yo voy a proteger ese venado que está acá paseándose en el jardín, y que no me parece que le hayan quitado sus rosales, que no me parece que sea más importante cuidar las flores de la PUC y por eso erradicar ciertos venados. ¿Son más importantes las flores o los venados? Yo reconozco que no me preocupa, no, la católica protege a los venaditos, sino que a mí me preocupa por qué tienes que matar a ese venadito, el individuo, no la especie. Y reconozco el término de igualdad de animal no humano o no humano, porque estoy dispuesto a reconocer que en un conflicto de derechos ya no es ¿qué pasa si un oso me viene a comer? Yo lo tengo que matar porque si no muero yo. Ahí sí tengo vida contra vida. Entonces hay un conflicto de derechos iguales y obviamente cada quien va a querer proteger su derecho. Pero ¿qué pasa si es una cuestión mínima, como que yo tengo mi derecho a la libertad de hacer lo que quiero, pero el animal tiene derecho a no ser golpeado? Yo tengo derecho, yo tengo la facultad de reconocer que su derecho, a pesar de ser un animal no humano, es obviamente más importante que el mío, porque el mío es completamente arbitrario. Entonces reconocer que algunas veces también el animal no humano va a tener más derecho que el animal humano. Ese cambio de conciencia implica ese reconocimiento. La proyección legal que les dejo, ¿qué protección jurídica se puede dar? Va enfocada al activismo. Ese cambio de conciencia, de paradigma que les digo, es completamente a largo plazo y sin embargo empieza desde hoy. Entonces, empieza desde hoy, pero es a largo plazo. Y significa evaluar y plantear muchas propuestas, significa muchas discusiones, mucho compromiso. Mientras tanto, el ser humano sigue siendo el centro de toda protección jurídica. Si yo quiero plantear una propuesta de protección a los animales, va a ser en función a si le sirve al ser humano o si evita un problema para el ser humano o si evita problemas de salud para el ser humano o si obedece a los intereses económicos del pueblo, de la sociedad. Entonces la proyección legal que se puede dar ahorita de apoyo es a los activistas. Garantizar
la democracia deliberativa y participativa. Otra vez, esos son temas muy delicados en derecho constitucional, pero de algún modo se los digo en términos también coloquiales. La forma como ustedes se pueden organizar, como veíamos en el tema de imagen e institución, el por qué las organizaciones han fracasado, las organizaciones animalistas fracasan. Como le explicaba a Lucía Vázquez, que es cajamarquina y ella conoce de cerca los problemas que están habiendo con las minas. ¿Por qué hay organizaciones que se levantan a luchar por el agua y organizaciones que se levantan a luchar por sus intereses de los trabajadores en la mina? Porque hay trabajadores en la mina que tienen derechos a ganar y hay también gente, pobladores que tienen derecho a sus tierras y tienen derecho al agua. Y la gente se organiza y salen las noticias y se convierte en un conflicto grande. ¿Por qué la gente no se levanta así por la defensa de los animales? Porque no lo consideran un interés propio, porque es el interés del otro, porque no tienen en la conciencia el cómo eso lo convierto yo en algo fundamental, en un ataque fundamental para mí. Si en Colombia se logró detener el fomento de las corridas de toros, es porque la demanda la hicieron desde ese punto de vista. Yo considero que la afectación a los animales es una afectación directa hacia mí. Entonces yo tengo la responsabilidad de estar organizado y reclamar. Pero cualquier cosa es siempre vista para que tenga efectos prácticos, rápidos y pronto, es enfocarla desde el ser humano. Y como activistas, como una cuestión estratégica, debemos ser conscientes de eso. Ahorita el ser humano es lo que importa. Y si queremos algo para los animales, tenemos que verlo de qué forma se realiza ese artículo discursivo entre los dos. Por otro lado, apoyar el desarrollo de las organizaciones particulares, como les digo, ¿no? Hacer que funcione, que se